Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Vamos a empezar con algo muy interesante que estábamos haciendo la anterior clase, así que estar atentos, por favor. Vamos a empezar nuestro taller para que ustedes puedan aprender un poquito más sobre la programación, ¿ya? Vamos a ver que tenemos aquí nuestro ChatGPT, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Tenemos ahora la pantalla, compartir. Muy bien. Entonces, estimados amigos, mire, estamos aquí ya con el único objetivo de ya pues aprender ya a hacer todos nuestros documentos de manera más efectiva, más rápida, sin la necesidad de estar ahí demorándonos o dándonos o dificultando más que todo, ¿eh? Entonces, el trabajo consiste en lo siguiente. Voy a abrir mi pantalla y aquí está, estimados amigos, nuestro famoso ChatGPT. Voy a ir aquí y encontrar, ¿qué voy a encontrar? Programación anual, ¿ya? Hace 7 días. Entonces, espero que cargue todo esto que yo he visto, por ejemplo, ¿ya? Mira, para que sea tan rápido todo esto, vamos a ir a mi otra cuenta, ¿ya? A ver, vamos a ver un momento, ¿ya? Hoy día sí va a ser muy importante, desde el inicio vamos a entrar, desde cómo empezamos todo el proceso, ¿ya? A ver, vamos a utilizar trabajo aquí hecho ayer. Ya, en esta cuenta vamos a hacer, ¿ya? En esta cuenta. Tenemos la cuenta, muy bien. Entonces, estimados amigos, primer paso para que yo tenga o pueda hacer mis unidades, sesiones y de aprendizaje es esto, tener todos mis documentos listos en un archivo, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a hacer aquí mi archivo, voy a crear mi archivo para que usted pueda acceder o ChatGPT pueda acceder de manera más sencilla a nuestros documentos, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos aquí, está un poco lento, ¿qué pasa con esto? Aquí está, mire, ChatGPT curso, ¿ya? Entonces, creamos esta página, ¿ya? Ya. Entonces, estimados, ya tenemos aquí en nuestra unidad, aquí ChatGPT curso. A este archivo voy a traer todos mis documentos que necesito, pues. ¿Cuáles son los documentos que yo necesito? Aquí están. Recursos para la programación, recursos. Necesito campo temático, caracterización sociocultural, norma que regula la competencia, norma técnica, programa curricular, ¿ya? ¿Qué más necesito? Programa curricular y eso es más lo que necesito. Abrir y dejo cargar, ¿ya? Mientras tanto, voy a abrir mi famoso prompt, ¿ya? Escuchen eso, mis prompts voy a estar abriendo. Aquí tengo mis prompts. 1, 2, 3, caracterización, prompts, elaboración. Y este prompt que tenemos aquí de entrenar nuestro ChatGPT, ¿ya? Vamos a copiar y aquí están nuestros recursos. En total debemos tener 4 prompts que nos van a ayudar a entender un poquito más, ¿ya? Ya tenemos esto. Entonces, primer prompt, entrenar nuestro ChatGPT. Recuerden esto, va a ser súper importante, estimados, este prompt que les estoy dando, porque esto nos va a ayudar a entender un poco mejor todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, esto vamos a cerrar, porque nos va a incomodar el trabajo, ¿ya? Tenemos todos los. Ya. Entonces ya tengo, mira, está subiendo de todos los archivos y necesito esto. Entonces, el primer paso, paso 1 para todos, estimados, es entrenar mi chat GPT. Tengo que entrenar. Si no entreno, no funciona. ¿Entendido? Ya. Entonces, ¿cómo voy a entrenar en este caso? ¿Cómo vamos a entrenar? Es sencillo entrenar. Vamos aquí.
Y falta el último. Necesitamos el DCN o el programa curricular. ¿Ya? Debo un momentito para que termine de subir. ¿Ya? Ya tenemos que... Muy bien. Ya tenemos todos nuestros materiales. Entonces, ahora sí, abrimos aquí. Abrimos nuestro chat GPT. Y me atacaré. ¿Ya? Chat GPT. Y aquí está. ¿Ya? Como siempre, mira, estoy empezando de cero para que ustedes puedan, en este caso, practicar o aprender rápido, ¿ya? Esta clase también estamos transmitiendo por YouTube, así que voy a loguearme a ChatGPT, ¿ya? Un poquito lento es el internet, no sé por qué, pero ya, vamos a ir con despacio, ¿ya? Porque carga, ¿ya? Tenemos aquí. Excelente. Uy, ya. Tenemos aquí, a ver, un momento, por favor. Uy. Leta, login. No me quiere. Está interesante. Está poniendo exquisito ChatGPT, ¿no? Entonces, vamos aquí, iniciar sesión. Ya, es que estoy transmitiendo de un solo celular para todo, entonces por eso es un poco lento esto. Damos esto, nos logueamos, continuar y excelente. Ya. Vamos a poner Rolly, fecha de nacimiento, ya, 10, 9, 10, son mis correos. Muy bien. Entonces, con todo esto, estimados amigos, ya tenemos para poder empezar a trabajar, ¿ya? Aquí está. Vale, vamos, decimos, ¿eh? Hay estudiantes creo que quieren ingresar. Ya, vamos a ver quiénes quieren ingresar. Ya. Ahora, ya que nos hemos logueado, todo ya está listo, empezamos. Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a elaborar una programación anual, ¿ya? Anual. Y le dices, pero yo te daré las indicaciones. Ya está. Yo te daré las indicaciones. Para que no te bote de frente. Ya. Empezamos así. Ya tenemos esto. Dame las indicaciones. Voy a cargar el documento, conectar con mi Google Drive. Y aquí en mi guía, que está entrenar, primero tengo que cargar el programa curricular de educación secundaria. ¿Ya? Programa curricular de educación secundaria. Entonces, ¿qué hago? Voy aquí. Ya. Aquí estamos, creo. Aquí estamos. ¿Ya? Estamos accediendo a las cuentas para facilitar nuestro trabajo, ya, para todos. Entonces, ok. Ok. Ahora mi cuenta está conectada. Voy a ingresar el primer documento que me pide. Yo me está pidiendo que tengo que ingresar el programa curricular de EVER. Seleccionar. Y voy aquí a mi prompt y copio lo siguiente. Aquí está. Le digo. Muy bien. Según este documento, ¿cuáles son las 4 competencias? En este caso, por ejemplo, vamos a hacer para matemática, ¿ya? Recuerden, para matemática, ¿ya? Copio esto y voy aquí, ¿ya? Y le pego. La anterior clase hemos hecho la comunicación. Ahora vamos a empezar, ¿ya? ¿Por qué me estaba saliendo esto? No encontré las competencias de desempeños, porque de subir a otro documento y veamos, pues nadie es, en este caso, genio,
ya, para que pueda, ni de inteligencia artificial, para que te dé respuesta en un segundo. Está leyendo también. Por favor, lee, ya, y dame la respuesta adecuada, ¿ya? Tienen que pedirle bastante. Esto es el proceso de entrenamiento, ya hemos hecho, ¿ya? Solo es el proceso de entrenamiento, ¿ya? Entonces, le damos un momentito para que pueda revisar y de acuerdo a eso nos pueda dar cuál es, en este caso, las competencias, capacidades de este área, ¿ya? ¿Ya lo tienes? Le digo. Ujú. Todavía no encontré información específica. Ya. Dame un momento más, por favor. Ya. Esto va a ser importante siempre. Por eso les dije, paciencia, 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 paciencia para hacer este tipo de trabajos. ¿Ya? Porque esto ya nos va a permitir hacer nuestra programación para todo el año. ¿Ya? Entonces, empezamos o esperamos un momentito más, mientras damos acceso a los demás. ¿Ya? Y le digo, ¿cómo? ¿Qué fue? Así como estaría hablando con mis amigos, ¿eh? ¿Qué fue? Y le digo, todavía estoy revisando. Ya no tienen un disco, pero estoy en eso. Ya casi lo tengo. Te aviso en breve. ¿Ya? Entonces esperamos. Es el primer trabajo que tenemos que hacer, estimados amigos. Entrenar. Si no entrenas, ya fuiste. ¿Ya? Ahora, el segundo documento que vamos a tener que subir y tiene que estar listo es la norma técnica 556, donde muestra la calendarización del año escolar 2025. En otro caso, tenemos que subir también la norma que regula la evaluación por competencias. Luego tenemos la caracterización sociocultural, ¿ya? En este caso, la caracterización lo hacen en la institución, es uno solo, lo hacen en la caracterización. Y ese documento va a ser importante. ¿Ya? Luego necesitamos el campo temático o libro, ¿ya? Usted puede seleccionar con cualquier libro y darle tarea para que trabaje. Muy bien, ya creo, ¿ya? Ya lo tienes, le digo. Ujú. A veces es mañoso, ¿eh? ¿Ya? A veces es mañoso. Dije, está raro esto, ¿ya? Pero demora el proceso de entrenamiento, no es rápido, estimados, demora un poquito, ¿ya? Entonces, si usted desea otra vez, lo puede copiar esta pregunta y enviárselo. Ya te dije, esta misma pregunta, por ejemplo, según este documento, ¿cuáles son las 4 competencias? Recuerda este prompt. En este prompt puedes tú cambiar dependiendo. ¿Por qué estoy poniendo educación secundaria en este caso? Matemática, ¿ya? Estos números que están en rojo se cambian. Yo quiero para comunicación, lo cambio. Yo quiero para arte, lo cambio. Lo quiero para, de acuerdo a las competencias que tengo. Ya, voy a cambiar. Por eso lo he puesto aquí con rojo. Ya, ya está. A ver, vamos a ver. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya, no me deja copiar esto, ¿eh? Igualito voy aquí. Ya está. Y vemos. Ujú. Que vas bien tu trabajo. Yo trabajo. Pero vas bien. Ya. Por ejemplo, el día de ayer, en la noche, hemos realizado un taller justo para un amigo que tenía. Y aquí está, mira, mientras les voy mostrando eso para que puedan estar aprendiendo. ¿Ya? Está aquí. Mira, fíjense, aquí anoche hemos hecho esto y está aquí. Aquí la programación anual. ¿Ya? Mira, es el mismo de que lo que hemos hecho anoche, ¿ya? Va a cargar ya. Es el mismo material, ¿ya? Que estamos haciendo el día de hoy. ¿Ya? Por ejemplo, aquí he hecho el entrenamiento de todo lo que yo necesitaba. Esto hice anoche hasta las sesiones de aprendizaje, todo he terminado anoche. Es 1 hora y media en realidad, todo lo que es
avanzado, extenso, ¿ya? Para que podamos hacer. Mira, ya, es lo mismo. Hola, soy docente del área de matemática. Dije, genial, ¿cómo te puedo ayudar en tu material didáctico? Me da opciones. Pero aquí le dije, vamos a elaborar una programación oral de tercero de secundaria. En este caso hemos terminado haciendo segundo secundaria, ¿ya? Y le dije, vamos paso a paso. ¿Qué le dije? Aquí está el programa curricular. Para los que no ven, voy a ampliar mi pantalla, ¿ya? Mira, fíjense, aquí está. Vamos paso a paso, le dije, ¿ya? Y en ese plan de decirle, vamos paso a paso, ¿qué ha hecho? Le he dado el documento. Programa curricular EBR. Fíjate aquí, programa curricular. Según este documento, ¿cuáles son las cuatro competencias y desempeño de matemática? Le dije. Y me dio, y ahora aquí me dio. ¿Ya? Yo le dije, debes leer. Competencias. Aquí está el área de matemática. Resuelve. Problemas de cantidad, de regularidad, de forma de movimiento y de gestión e incertidumbre. Cuatro competencias. Excelente. Ahora, le dije también, necesito las competencias, capacidades y desempeños. Lo mismo me ha mandado aquí. Mire, competencias, capacidades y desempeño del área de matemática. Me ha dado todas las competencias, capacidades y desempeños. Ya está. Ya, ya tengo todo esto. Y le dije, excelente trabajo. Vamos aquí. ¿Ya? Otra vez te pregunto. ¿Ya? Tarán. Ya. Está medio raro. Entonces, ¿qué hago? Cuando ya me responde, en este caso, a veces te vas a renegar así, ChatGPT, ¿qué he hecho? ¿Ya? Aquí está. Excelente trabajo. Segundo punto, he subido la norma técnica 556, 2024. ¿Ya? 2024. Lee este documento y a leer. Y le he preguntado, según esta norma técnica 556, ¿cuál es la calendarización del año escolar 2025? Organizan una tabla por bimestres y fechas. ¿Y eso de dónde he sacado? He sacado de aquí. Según esta norma técnica 556, ¿cuál es la calendarización del año escolar? Organizan una tabla por bimestres y fechas. Ya está. Luego, ¿ya? ¿Qué hice? Otra vez me dio aquí las fechas, ¿ya? Y si no te convence, le dices, organiza bien, por favor. Y me organizas bien. Bimestre, receso, bimestre. O sea, en este caso no hay receso escolar, es semana de gestión. Entonces, esa semana tú lo pones como semana de gestión. Algunos cuadros pequeñitos que te va a tener que, en este caso, tienes que completar. No siempre, será el 98% que te da ChatGPT. Luego le dije, estructura bien, por favor. Esta es la calendarización, me ha votado. Primer bimestre, segundo, tercero, cuarto bimestre. Fin del año escolar, el receso escolar. Mire, me ha votado duración 10 semanas, 2 semanas, 10 semanas, todo me ha votado. Muy bien, excelente, me gusta la organización, quiero que utilices en la programación. ¿Por qué yo le dije excelente? Porque le estoy diciendo que justo ese cuadro que ha utilizado, necesito utilizar en la programación. ¿Ya? Entonces, ya tengo eso. Voy aquí, ¿ya? Ahora he subido la norma que regula las competencias, ¿ya? Norma que regula las competencias. Mientras tanto, vamos aquí. ¿Ya? Ya pudiste. Lee, por favor. ¿Ya? A veces hay situaciones así. Mientras tanto, vamos a estudiar, ¿ya? Mira, ya tenemos la norma que regula las competencias. Y otra vez le pregunté, según esta norma, ¿cuál es la escala de calificación utilizada para los estudiantes de educación secundaria? Y en el primer caso me ha votado esto, según la norma técnica, la escala vigesimal, 0 a 20, la nota mínima, 11. Pero eso ya no se utiliza en el 2025. Y le dije, debes estar atento a la lectura para que me des una respuesta adecuada. Y me ha dado aquí otra vez. Y le dije, no es la respuesta. Y recién me dio esta respuesta. A de destacado, logro esperado, en proceso y en inicio. Esto sí voy a utilizar. Y le dije, excelente, me gusta esta organización y quiero que utilices en la programación. Ya le di las opciones. También esto está aquí, pues, estimados. Mira, ¿ya? He subido la norma que regula la evaluación, ¿no es cierto?
Y aquí está, las preguntas. Ahora, terminé de hacer eso y voy a la caracterización sociocultural, ¿ya? La caracterización sociocultural, ¿de dónde consigo? Es el documento que nosotros tenemos, ¿ya? Eddie Pandur. Sí, estamos subiendo el prompt número 1, recién lo hemos corregido, ¿ya? Entonces, fíjate, lo que necesitamos es lo siguiente. Aquí, la caracterización. Y me va a dar de acuerdo a mi colegio. He leído la caracterización sociocultural social de la educación José María Alegre, donde trabajo yo. Y me ha dado todo esto. Me ha hecho un resumen de la caracterización. Y le digo, esa caracterización debemos organizarlo en unidades para que coincida con la elaboración de unidades. Quiero el ejemplo. Ya, fíjate. Y aquí me dice, aquí tienes un ejemplo de cómo organizar la caracterización sociocultural. Y me ha dado por meses. Mira, 1, 2, 3, 4. No me ha convencido y digo, quiero que organices en 8 unidades. ¿Ya? Y aquí, estimados, en nuestros prompts, ¿ya? Decimos, ¿ya? Esta organización hay que organizarlo en, ¿ya? 8 unidades. Para que coincida con la elaboración de unidades, quiero el ejemplo. Entonces, me da el ejemplo que necesito. Ahí está, 8 unidades. Y aquí me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ha considerado todo lo que yo le he dado. Por ejemplo, en mi zona estamos hablando de las lluvias intensas, estamos hablando de carnaval, estamos hablando del choclo, estamos hablando, por ejemplo, para abril de la fiesta de Pascua, actividades religiosas, mayo, así, eventos culturales, artísticos, en todo, costumbristas en la zona. Todo eso le he dado. A esto le faltaría aumentar, pues, el diagnóstico. ¿Para qué le aumento el diagnóstico? Por ejemplo, el diagnóstico yo lo aumento con el objetivo de decir, mira, mis estudiantes están bajos en la competencia A y necesito que en mis sesiones, ya, planifiques más actividades o más sesiones, redundando este tema, más sesiones para esta competencia. ¿Ya? Eso después de hacer el diagnóstico. Tenemos eso. Ahora, por ejemplo, he hecho el campo temático para segundo, ¿ya? Entonces, ya tengo el campo temático. Aquí tienes los campos temáticos en 8 unidades. Me le dijo, ¿ya? Le he subido y le dije, en este cuadro de campo temático vas a organizar en 8 unidades. Y otra vez aquí, cuando subimos el campo temático, ¿ya? Mira, fíjense, campo temático o libro. Este cuadro de campo temático vas a organizar en 8 unidades, quiero un ejemplo. Ya tienes eso. Si te hace bien, le dices, genial, le hiciste un buen trabajo. Mira. Esto. Siempre tienes que recordarle que el trabajo que ha hecho bien, le va a decir, este es el recurso que te va a servir para hacer la unidad o la programación. Muy bien. Paso 3. Puedes cargar, es opcional muchas veces, el proyecto educativo institucional. ¿Para qué cargo el proyecto educativo institucional? Para tener la visión que tiene o la misión del colegio. Entonces, le haces estas preguntitas y ya está. Ahora, yo no sé hacer en este caso, el tema de mi caracterización. Aquí yo te estoy dejando un archivo que dice, oh, ahora vamos a hacer una tabla donde realizamos la caracterización de los estudiantes. Aquí, cambies el distrito. Puedes cambiar, por ejemplo, este 30%, ¿ya? Estas cantidades, cambias, ¿ya? ¿Para qué? Para que ChatGPT pueda hacer el trabajo por ti, ¿ya? Por ejemplo, aquí he puesto 80%. Entonces, mira, en enero, ¿yo qué le he dado? Le he dado fenómenos naturales, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿ya? Y le dije, ¿ya? ¿Cuál es la indicación que le he dado? Todo esto yo copio, pues, estimados. Tarán, todo esto va a copiar hasta aquí. Y le digo, todo esto lo copio y lo he pegado. Mire, fíjense. Ya aquí hemos hecho anoche. Ya. Aquí. Ya me he organizado el campo temático. También le he felicitado que he hecho buen trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la programación, ¿ya? Del área de matemática y tercero secundario, ¿ya? Por ejemplo, veamos aquí la programación, ¿ya? Como ya he cargado, ya tiene toda mi información, recuerda esto, ¿qué voy a hacer? Ya tiene mis competencias, capacidades, desempeños, ya la norma técnica, calendarización, todo. Voy a decirle,
Hola. Y me va a dar una respuesta adecuada. ¿Ya? Aquí me dice. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Recuerdas lo que hicimos? ¿Ya? ¿Recuerdas todo el trabajo que hemos elaborado? ¿Ya? Y aquí está. Sí, recuerdo todo el trabajo que hemos elaborado. Hemos desarrollado plan de programación anual para segunda secundaria, organizando datos generales, descripción, todito me va a dar. ¿Qué deseas? ¿Continuamos con más sesiones, ajustes o pasamos a otro apartado? Y entonces yo puedo decir, pasamos a otro apartado. ¿Ya? Pasamos a otro apartado. Y me va a preguntar, estoy conversando prácticamente, ¿ya? Mira, lo que necesitamos es lo siguiente. Necesitamos, ¿ya? Hacer en este caso, necesitamos hacer una programación anual para quinto de secundaria. Recuerda esto, de secundaria. ¿Ya? Mira, ya le di todo lo que necesito. Ya, excelente. La programación secundaria, seguiremos el enfoque que usamos en segundo grado, adaptando los estándares de aprendizaje al séptimo ciclo. Recuerden que segundo es el sexto ciclo, pero ahora me está dando adaptando al séptimo ciclo. Ahora, para esto necesito, pues, por ejemplo, un libro, ¿ya? De matemática, ¿ya? Quinto de secundaria. Por ejemplo, ¿ya? Tal vez encontremos en este repositorio un texto escolar, ¿ya? Resolvamos problemas de secundaria. Imagínense que esto quiero utilizar, ¿ya? ¿Qué voy a hacer esto? Vamos a descargar, ¿ya? Está descargando el archivo. Ya, en un momento, por favor, para poder mejorar el trabajo que necesitamos. Y en este caso te estoy enseñando ya que a partir de la unidad que hemos hecho para segundo, vamos a hacer ahora nuestras unidades para qué grado, para quinto grado, ¿ya? Entonces, ya estamos entendiendo hasta ahí, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Está lento esto. Ya. Excelente. Ahora que terminó ya de descargar este material, tenemos, resolvamos problemas de quinto secundario. ¿Qué puedo hacer aquí? Tengo dos opciones. A veces los archivos que son pesados no puedo jalar de frente. Entonces, ¿qué hago? ¿Ya? Como estoy trabajando aquí, ¿ya? Estoy trabajando en esta carpetita. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Pero antes de ello, ¿ya? Antes de elaborar, debemos organizar, ¿ya? Organizar el contenido temático, ¿ya? Para quinto de secundaria. De secundaria. Y le pongo, para eso, te proporcionaré un libro y del índice, ¿ya? Índice organizas, ¿ya? En 8 unidades, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proporcionar el libro, ¿ya? En algunos casos estimados funciona de esta manera, por ejemplo, en descargas tengo el libro, ¿ya? Y lo jalo, por ejemplo, este libro aquí, ya está cargando. Y muchas veces demora, pero cuando está ya en la nube, en el Drive, es más sencillo. Entonces, si no quiero, por ejemplo, voy a mi Drive y aquí están mis archivos, ¿ya? Aquí están mis archivos. ¿Ya? Y aquí voy a aumentar el documento. Ya tengo todos los documentos aquí y aquí. Resolvamos problemas de quinto. ¿Ya? Estoy agregando este archivo. Aquí está subiendo. Ojalá. Y si regreso aquí, mira,
está demorando en cargar. Hay veces, ese es el problema cuando jalamos de frente un archivo, ¿ya? En cambio, cuando ya está en la nube, ya es más fácil. Entonces, esperemos esto porque estamos cambiando nuestro trabajo, pues, ¿ya? Si ya está completando, entonces vamos a nuestro prompt y le decimos lo siguiente. Aquí está, mira. Este cuadro de campo temático vas a organizar en 8 unidades. Si no es cuadro, dices, este libro, ya, fíjate, libro, ya, de campo temático vas a organizar en 8 unidades, ya. Quiero un ejemplo. Entonces, agarro esto, ya, y vamos. Ya tengo listo y voy. Ahora nos va a dar un ejemplo de cómo va a organizar y va a leer otra vez el documentos. Aquí está, mira. Voy a darte un ejemplo estructurado de esa unidad. ¿Cómo está organizado? Mira. ¿Ya? Aquí está. 1, ¿ya? 2, está organizando en 8 unidades. ¿Ya? Para que tú agarres y de acuerdo a este tema vayas a tu libro y ya limpies. La idea es que en clase pues te muestres todo lo que estamos aprendiendo aquí, ¿ya? Porque tener documentos, sesiones, ya pues es sencillo, pero la clase es muy importante, ¿ya? Aquí está, mira, 8, ¿no es cierto? Te dice cuenta, 8 unidades. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué le digo? ¿Ya? He organizado el libro. Excelente, ¿ya? Este es el recurso, ¿ya? Que vamos a utilizar para la programación de quinto de secundaria. ¿Ya? Les recuerdo, de quinto de secundaria. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, ya tengo entrenado, estimados amigos. Hasta ahí he llegado entrenando mi ChatGPT. ¿Ya? Ahora sí, empezamos entonces. Para eso, ¿qué voy a hacer? Ya tengo entrenadito, cierro esto, lo guardo. ¿Ya? Voy a ir aquí, a mis recursos. ¿Ya? Aquí están mis recursos. Primer prompt para la elaboración de programa. Aquí está. Prompts para la sesión, prompts para la programación anual. Aquí estamos. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Ahora es más sencillo el trabajo. ¿Ya? Entonces, indicaciones. Para utilizar el prompt es necesario tener listo y entrenado todos los instrumentos que hemos proporcionado a ChatGPT. Recuerda eso. Empezamos y decimos, ahora es tiempo de elaborar nuestra programación anual, pero vayamos paso a paso. Ya te entendí el idioma que le estás hablando y ya nos va a dar ideas. Muy bien. Mira, ya tiene. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro prompt y le pegamos. Primero vas a plantear el título de programación en el área. Todo lo que esté en rojo, cambiamos. Matemática. ¿Ya? Quinto de secundaria. Ya está. Mira, fíjate. Agarro esto, plan, y voy aquí. Y mi título va a ser lo siguiente. ¿Ya? Aquí está, mira. Programación anual. ¿Te parece que solo necesito el título? Si te va a salir todo esto, solamente dices, solo necesito el título. ¿Ya? Ya está, ya tenemos esto. Solo nos va a dar el título. Entiéndanlo eso, por favor. Solo queremos el título. Ya está. Programación anual. Excelente. ¿Ya? Ahora, ¿qué continúa esto? Ya, un momentito, por favor, un momentito. Voy a cargar mi computadora, si no se va a apagar. ¿Ya? Un momentito.
Muy bien, muy bien. Ahora sí, ¿qué hacemos? Hacemos nuestra unidad, ¿ya? Vayamos aquí, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a ir a nuestro prompt y otra vez, aquí está, y pegamos todo esto. Mira, todo lo que está en rojo cambia, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, todo esto va a copiar, copio y pego aquí, ¿ya? Me está dando eso. ¡Tarán! Y digo, mira, en una tabla toda la programación necesito, ¿ya? Ya aquí está datos generales, mira. Programación del área de matemática en secundaria, datos generales. Todo lo que le proporcionamos. Muy bien, le digo, ¿eh? Muy bien, ¿ya? Ahora necesitamos el siguiente. El siguiente es esto. Vamos a utilizar el segundo ítem que debemos considerar la descripción del área de matemática. Es importante que competencias, capacidades estándar referente del siglo 7, en este caso, ya del área de matemática, también aquí ponemos matemática. Si es de otra área, cambias también. Igual esto. Copiamos esto y vamos allá. Y va a seguir produciendo nuestra unidad o nuestra programación. Y si se dan cuenta, mira, descripción del área, ya lo ha dado, ¿no es cierto? Mira, fíjense. En descripción del área nos ha mostrado lo que necesitamos, ¿ya? Enfoque el área, competencias, capacidades, estándares de aprendizaje, y hasta ya tenemos. Ahora necesitamos hacer otra vez aquí el prompt número 5 dice, en el tercer ítem vas a desarrollar la calendarización, ¿ya? Fíjate. Y voy otra vez aquí y pego, ¿ya? Y lo va a servir. Lo está haciendo. Y siempre, mire, si se dan cuenta, va a estar organizando de esta manera, ¿ya? Cada vez está mejorando, mejorando o reeditando todo para adecuar, ¿ya? Ahí está la calendarización del año escolar. Esto ya lo pueden ustedes modificar, ¿ya? Ahora, ya tenemos esto. Vamos ahora sí al siguiente prompt y vamos a poner, en una tabla organiza el cuarto ítem, vamos a trabajar la organización en 8 unidades de aprendizaje. En cada unidad estará dispuesto por todo esto, lo que hemos puesto, ¿ya? Mira, en una tabla me va a botar todo esto que necesito, claro, voy aquí y pego. Ya, a veces no es necesario leer, pues, porque si ya conoces tu área, ya prácticamente tú le has dado todos los recursos. La persona, en este caso, ChatGPT está considerando todo lo que has hecho. ¿Ya? Entonces, ya tenemos aquí, vayamos aquí. Mira, fíjense, datos generales, lo he hecho. ¿Ya? Está haciendo, hay que esperar un poquito más. ¿Ya? Y aquí dice editando, editando, editando. ¿Ya? Muy bien. Mira, aquí está editando. ¿Ya? He organizado en 8 unidades. Está raro este. Yo, un rato, aquí se lo cuento, pero. No se cuenta. Aquí están, bien. ¿Ya? Descripción del área, calendarización, ¿ya? Y no nos ha hecho caso, ¿eh? En este caso. Para. Ya, ¿ya? Otra vez le doy la idea, ya, por ejemplo, al prompt regreso y le digo esto. Otra vez copio, ¿ya? O si no, copiar en este caso, y voy aquí. ¿Ya? Tarán, y enter. ¿Ya? Entonces, mire, lo voy a organizar en 8 unidades. Aquí está, mire. O en este caso podemos ver. ¿Ya? Mire, fíjense. Ha organizado, mira, de acuerdo al libro. Probabilidad estadística en la vida cotidiana. ¿Y de dónde ha sacado esto? Ha sacado de el otro material que le hemos dado.
Aquí está. Mira de lo que ha separado el libro. Aquí está. Unidad 1, probabilidad estadística en la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces aquí, de acuerdo a mi contexto, a organizar. ¿Ya? Dice, mire, en el análisis de las cosechas y fenómenos climáticos en la región, los estudiantes identifican la probabilidad de eventos naturales como lluvias, oladas, granizadas, datos sobre la producción agrícola. La competencia, el producto, informe estadístico sobre variabilidad climática y producción agrícola. Instrumento, la rúbrica, enfoque, enfoque ambiental. Unidad 2, unidad 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya digo, ahora, ¿qué hacemos? Necesito, ¿ya? A ver, en este caso, si ya tienes todo esto, por ejemplo, la unidad podemos copiar ya, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, estimados, ha hecho esto, los datos generales para la quinta y secundaria. ¿Qué voy a hacer? Agarro esto y copio. ¿A dónde voy a copiar? A un archivo de Word nuevo. Voy a copiarlo, ¿ya? Y mira, fíjense, ¿ya? ¿Qué ha hecho? Ha hecho hasta la calendarización. Ya tengo todos mis datos aquí, que van a ser muy importantes. Si yo deseo, pues lo pongo colores, lo pongo todo lo que yo necesito. Mira, fíjense. Aquí también tenemos la calendarización, ¿ya? Muchas veces esto, en este caso, por ejemplo, los que no sirven vas eliminando. Pues. Ahora, después de la calendarización, regresamos a nuestro chat y aquí encontramos lo último, ¿ya? La organización. Mira, fíjate, ¿ya? Aquí está la organización. ¿Qué voy a hacer con esto? Muchas veces no te va a organizar, entonces, ¿qué hago? Copio, pues, todo esto, ¿ya? Unidad 8. Copio, y voy aquí, y aquí abajo, pego. Aquí está mi unidad 8, estimados amigos, colegas, ¿ya? Bien organizados, ¿ya? Calificación. Aquí está. Diseño de tabla y aquí. Vamos a cambiar en la orientación. Aquí está, estimados amigos, mi programación anual, ¿ya? Hasta con imágenes de acá. Lo más interesante de todo esto es que lo hemos adecuado de acuerdo al libro. Por ejemplo, en la unidad 3 habla de números y operaciones en contextos reales, es el título de la sesión, de la unidad, y lo más bonito es que me ha contextualizado. Durante las festividades locales y ferias agrícolas, los estudiantes aplican porcentajes proporcionando para calcular los precios de descuento e impuesto. Producto, análisis de costos. Instrumento, cuestionario. Enfoque, tal vez, por ejemplo, el enfoque un poco se ha variado, ¿ya? 4, por ejemplo, en la construcción de viviendas rurales, el diseño de chacras y los estudiantes utilizan conceptos de trigonometría. O sea, me ha hecho todo el trabajo y aquí tengo mi unidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, con todo esto ya me defiendo, pues en mi colegio ya he hecho mi unidad. Mira, en cuestión de una hora hemos hecho nuestra unidad ya para todo el año, solo para quinto de secundaria. Ahora vamos a ir con elaborar la unidad de aprendizaje en sí mismo, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Vamos aquí, y si deseo, por ejemplo, quiero tener un solo archivo, yo le digo, ahora, ¿ya? Organiza en un solo archivo. Ya está. Mira, nos va a dar todo, ¿ya? La programación en un solo archivo, ¿ya? A veces es un poco complicado, en este caso, descargar. En algunos casos no te aparece, pero como les dije, hagan la tarea de copiar y pegar, ¿ya? A veces yo le digo de dónde descargo, ¿ya? Y me va a dar opciones. ¿De dónde descargo mi documento? ¿Ya? Voy a generar un archivo Word para que pueda descargarlo. Dame un momento. Lo va a generar, supuestamente. ¿Ya? Entonces, pero te está ayudando todo el trabajo que tú estás realizando, que tú deberías hacer, ¿eh? ¿Ya? A ver, está analizando.
Ya, esperemos un momento. Por eso les digo, ChatGPT es para tener paciencia. Mira, aquí me ha generado el archivo. ¿Ya? Hay días que está de buen humor, anoche no quería generarme. ¿Qué hago? Voy a descargar. Voy a descargas, o aquí está, en descargas y encuentro el documento. Programación anual de quinto de secundaria. ¿Ya? El modelo es distinto, mira. Programación anual de quinto de secundaria, datos generales, descripción del área, calendarización, organización. Ya está. ¿No es cierto? Un poco pequeño lo ha hecho, pero muchas veces es conveniente copiar, ¿ya? Si quieres que te lo haga bien, le dices, por favor, ¿ya? Que el documento esté completo, ¿ya? Entonces, cuando le pides eso, pues, te va a decir, ya, está bien, el documento te voy a dar completo, ¿ya? Entonces, estimados, mira, fíjense, lo que estamos haciendo con la ayuda de la inteligencia artificial es muy bueno, ¿ya? Para agilizar vuestro trabajo, pues sí. A ver, aquí está. ¿Qué tal habrá descargado ahora? Ya, ya tenemos aquí. Mira, el segundo documento que he descargado será pues esto. Ya, vamos a ver. Este es el quinto de secundaria. Ya. Y si no está completo, como les dije, es mejor copiarlo, estimados amigos. Copiar. ¿Ya? Pero ya tiene. ¿Ya? Entonces, mira, lo que he copiado está más completo, pues. Este está más completo. ¿Ya? Entonces, por eso siempre les sugiero que a veces puedan copiar, ¿ya? Para que esté completo. Aquí tiene más cosas, por ejemplo, descripción del área, enfoque del área, competencias, capacidad de estándar de aprendizaje, ¿ya? Y sus, en este caso, dos situaciones significativas completas. Ahora, con todo esto me voy. Ahora, cierro el prompt para la elaboración de la programación anual, ¿ya? Y voy al prompt que tengo aquí, es para la elaboración de las unidades de aprendizaje. ¿Ya? En este caso, mira, ¿qué me dice aquí? ¿Ya? Indicaciones para la elaboración, debemos tener ya en cuenta las programaciones deben estar elaboradas. La programación anual debe estar elaborada. Si no está elaborado, no vas a poder hacer. Prompt. Ahora vas a elaborar la primera unidad de aprendizaje teniendo en cuenta, ¿ya? Obligatoriamente los siguientes datos. ¿Ya? Aquí está. Yo tengo aquí y vamos aquí. ¡Tarán! ¿Ya? La primera unidad, recuerden esto. Aquí te estoy poniendo en el archivo, ¿ya? Primera unidad. Esto vas a cambiar, ¿ya? Entonces voy aquí y le doy Enter, ¿ya? Mira, vamos a elaborar la primera unidad con los datos solicitados en la tabla. Mira, fíjate. Primera unidad, probabilidad estadística en la vida cotidiana. Datos generales, hasta aquí ya. Muy bien, excelente. Vamos con el segundo prompt que hemos elaborado. Dice, situación significativa. En este caso, mira, el prompt era hasta aquí abajo. Hasta aquí era. ¿Ya? Aquí, mira, fíjense, estimados. El propósito de la unidad, ya hemos dicho que como tiene que hacer. ¿Ya? Aquí, en organización, dependiendo, si tu área necesita solo 4 sesiones en esta primera unidad o 8 sesiones, pones aquí. Por ejemplo, dice, se considerará 3 sesiones por semana. Entonces, hago esto otra vez hasta aquí. Ya fíjense, todo este prompt. Si yo deseo, puedo hacer uno por uno. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso yo le voy a dar todo nomás ya para que me pueda generar. ¿Ya? Maestro, disculpe, consulta. Sí. Ese prompt por cada día lo tenemos que enviar por cada trabajo que queremos hacer. Los archivos me refiero. No, los archivos es uno solo. Ya, si eres de comunicación, Solamente una vez. una vez. ¿Ya? Pero, maestro, yo lo he subido así ayer Ya. y, y este ChatGPT no contesta, no se ha olvidado de todo.
Y ahorita te voy a enseñar cómo tienes que acordar. Ya, ¿cómo tienes que acordar? ¿Ya? Por más Ya, que le mira. pregunto, no me acuerdo ese archivo que he subido, que has subido, no, no hay nada. Ya, ¿Cómo que no hay nada? Y ya, le he dejado ahí, pues, maestro. ya. Porque no se recuerda absolutamente nada. Y llega a un límite de tiempo, dice error, 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 error. Llegaste al tiempo límite de la conversación, me dice. Así me sale. ¿Sabes qué tienes que hacer? En este espacio donde está mi mouse, aquí dice abrir barra lateral, ¿ya? ¿Ya? Ahí vas a ir, ¿ya? Y aquí me dice, mire, programación anual. Sí. Por ejemplo, en caso de otros, aquí también, por Sale ejemplo, dos ya, aquí mira, conversaciones sale ahí. Ya. ya mira, tengo aquí todo lo que he hecho, ¿ya? 30 días antes, 7 días antes, por ejemplo, todo, en febrero, enero. Entonces, para yo no perderme, ¿qué hago? Por ejemplo, sesión de Quechua, entrenamiento de ChatGPT. Si yo quiero más, por ejemplo, puedo cambiar esto y decir, cambiar nombre, ¿ya? Puede ser en este caso, por ejemplo, habilidades sociales, en este caso, por ejemplo, para un proyecto que hemos hecho, ¿ya? Hemos utilizado habilidades socioemocionales, ¿no es cierto? Puedes hacer eso, ¿ya? Entonces, esto es lo que te va a guiar, ¿ya? Recuerda, eso te va a guiar. Entonces, en este caso, solo he guardado aquí programación anual y con eso nomás estoy trabajando, ¿ya? Ahora, mira, fíjate, le he dado esta opción. Ahora vas a elaborar la unidad de aprendizaje teniendo en cuenta la siguiente. De manera obligatoria, todo esto. Y aquí, mira, dice, voy a elaborar la unidad de aprendizaje. Y aquí me va a dar un archivo para descargar. Descargo el archivo, mire, a Sí. veces se comporta así, bien, ¿ya? Ah, se pone Y ahí. así, ¿ya? Y voy a Ya. revisar, mire, todo lo que me ha dado, ¿ya? ¿Qué cosas me ha dado? Esto. Título de la sesión, desempeño, estrategia metodológica, campo temático, producto final, instrumentos de evaluación. A mí la verdad me hace de quicio, profesor, por tanto, preguntarle, ya, casi le manda al diablo ya, porque me decía una cosa por otra. Manamuciacho, le he dicho al final ya. Ya, Violeta. Avanzamos un poquito y al final yo te contesto todas las preguntas que quieres, ¿ya? Ya, está bien, está bien. Entonces, mira, tenemos aquí. Y si veo que mi unidad no está bien, por ejemplo, el campo temático, no lo he hecho bien, ¿ya? ¿Qué voy a decir? Le digo simplemente lo siguiente, ¿ya? El campo, ya, fíjate, el campo temático debes considerar del libro que te proporcioné, ¿ya? Entonces, vamos a ver otra vez, nos va a dar toda la opción, ¿ya? Mira, no sé si voy a corregir la planificación del alumno, incluyendo el campo temático basado en el libro Resolvamos. Dame un momento. Entonces, otra vez va a hacer el trabajo que tú le estás pidiendo, en este caso, ¿ya? Y a ver, vamos a esperar un momento, ¿ya? Esto es para tener paciencia. Tengan paciencia, pregunten. También hay que ser exactos en este campo, en este caso, porque si tú no eres exacto, te va a dar una respuesta por otro. Aquí tenemos la versión corregida según él. Y aquí vamos a ver cómo es la versión corregida. Ya, miren. Situación, propósito, organización. Y ya me ha dado el campo temático. ¿Ya? Está medio raro, pero aquí vamos a pedirle todavía. Hay días que sí te da bien, pues esto. Producto final, mapa conceptual, tabla de frecuencias, gráfico de barras y sectores, informe de análisis de datos, informe de juegos probabilísticos, esquema de eventos, cálculo de probabilidades, son referenciales. Y me ha generado para 15 sesiones. Imagínate en este caso, en una unidad tengo 15 sesiones. Y también me ha dado, ¿ya? Las 15. Si no, ¿qué voy a hacer? Agarro de este documento que tengo aquí, del documento primero, ¿ya?
Y voy a ver, o si no, regreso aquí al documento que estoy haciendo, estimados, fíjense aquí, cuando le estaba entrenando, ya, aquí está, miren, aquí son los temas principales. Es que también aquí el tema es lo siguiente, estimados, ya, mira, fíjate, el tema que yo me ha considerado aquí es esto, conceptos básicos de probabilidad. Eventos independientes y dependientes. Probabilidad condicional. Representación e interpretación de datos estadísticos. Obviamente que yo le estoy pidiendo en este caso que esos 4 temas me lo divida en 15. Entonces, a veces va a ser imposible, pues un poquito va a tener que mejorar, o va a tener que analizar más. Entonces, hay veces es bueno que tú tengas una lista, un listado de temas. Y con eso, por ejemplo, el día de ayer hemos tenido un listado de temas, por ejemplo, aquí con mi amigo, lo que me ha pasado, ya, aquí está, mire, tú tienes un listado de temas, mira, por ejemplo, en este caso, ya, aquí tengo un listado, ya, mira, fíjate, ya, este listado también, por ejemplo, tú le pides y le dices, pues a ver, yo quiero avanzar números enteros, pero ¿cómo me va a separar números enteros? Si es solo un tema, adición, sustracción, multiplicación. Entonces, a veces es complicado, pues, para ChatGPT mismo que separar todos estos temas en 15 sesiones, porque es la primera unidad. Ahora, la segunda unidad es otro tema ya. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, estimados. Ya como decir, ya, yo voy a avanzar en este semestre la comunicación, este bimestre. Y la unidad 1 tengo 8 sesiones. Y le digo, sepárame la comunicación en 8 sesiones. A veces es un poquito complicado. Ya eso hay que entender. Entonces, nuestra tarea única sería, por ejemplo, si ya me he hecho la organización, en este caso, mi sesión, mi unidad, ya, yo voy a ver, ya, los temitas puedo cambiar de acuerdo a mis gustos. ¿Qué tema voy a avanzar? Pero ya tengo todo. ¿Cuál es lo que tengo? ¿Ya? Tengo en este caso, mira, el producto final ya tengo, ¿ya? Luego, ¿qué más necesitamos? Tenemos producto, los instrumentos más que todo, ¿qué necesitamos? ¿Qué instrumentos necesito? Para poder evaluar. Ya tengo en este caso, mi unidad, ¿ya? Entonces, ahora, un ratito, por favor, nos dice esto. Ya, muy bien. Cuando ya tenemos la unidad, ya está bien, me gusta. ¿Y qué le digo? Excelente, ¿ya? Muy bien, le digo el trabajo, ¿ya? ¿Está? Aquí. ¿Está? Bien, ¿ya? Gracias. Ahora, ya tengo todo esto. De nada, me alegra que esté bien. Si necesitas más apoyo en la programación en cualquier otro momento, aquí estaré para ayudarte en tu planificación. ¿Ya? Y le digo, aún elaboraremos, ¿ya? Elaboraremos nuestra sesión de aprendizaje. ¿Ya? Mire, vamos a elaborar nuestra sesión de aprendizaje. Y le digo, ¿y qué me va a decir? Perfecto, vamos a elaborar la sesión de aprendizaje. ¿Por dónde comenzamos? ¿Ya me ha entendido el idioma que le estoy hablando? Cierro mi prompt de elaboración de unidades, ¿ya? Guardar, y voy y abro mi prompt de elaboración de una sesión de aprendizaje, ¿ya? Aquí están mis prompts. Y le digo, ahora vamos a elaborar prompt número 9. Voy aquí y le copio y le pego. Mira, fíjense. ¿Ya? ¿Dónde está? Muy bien.
¿Qué voy a hacer ahora? Cuando ya le he indicado lo que tiene que hacer, voy a mi prompt aquí, ¿ya? Y le digo, aquí sí voy a avanzar uno por uno. Prompt número 10. Vamos a poner los siguientes datos, ¿ya? Por ejemplo, área, si soy de matemática, estoy haciendo como pues matemática, ¿ya? Es el primer prompt que voy a utilizar. Copio esto, ¿ya? Voy aquí y pego y ya está. ¿Ya? Ya tenemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo. Ya me ha dado mi ejemplo. Sesión de aprendizaje, presentación de datos estadísticos. ¿Ya? Pero le voy a pedir algo muy interesante. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo está nuestra unidad. ¿Ya? Mira, vemos aquí. ¿Qué es estadística? Gestiona datos de incertidumbre. ¿Ya? Entonces aquí yo le tengo que indicar. Vamos a realizar, ¿ya? Necesito la primera sesión, ¿ya? Para darle orden. La primera sesión, ¿ya? Entonces, va a reorganizarla, ¿ya? Porque si le doy, en este caso, de manera general, entonces va a decir, cualquier sesión voy a hacer, ¿ya? Aquí. Vamos a decorar nuestra primera sesión. Esto también cambiamos con rojito, que va a ser un elemento muy importante, ¿ya? A ver. Muy bien. Ujú. Eh, pero vamos a ¿ya? Ir paso a paso. Siempre díganle, vamos a ir paso a paso, ¿ya? Pero estaría interesante descargar este documento que nos ha compartido, ¿ya? Mira, fíjate. Sesión de aprendizaje. Mira, me lo ha hecho porque ayer ya he trabajado con esto. Ya le di todo esto. Sesión de aprendizaje, presentación de datos estadísticos. DRE, mujer, institución educativa, director, docente, área, bimestre, experiencia de aprendizaje, número, semana, grado, día, ciclo, propósito de aprendizaje. ¿Ya? Resuelve, aquí está, mira. Competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales. ¿Ya? Aquí está, mira. Ya, fíjense. ¿Ya? Esto es lo que ahorita me ha generado. ¿Ya? Mira, me ha generado propósitos, aquí está. Y todo lo que necesito. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Capacidades. Organiza los datos, tablas y gráficos. Desempeño. Representa datos estadísticos en tablas gráficas de manera ordenada. Evidencia de aprendizaje. Elaboración de gráficos estadísticos con datos de la comunidad. Instrumento. Lista de cotejo, rúbrica de desempeño. Enfoques transversales. Pensamiento crítico y toma de decisiones. Ya esto puedo cambiar. Inicio. Momentos de la sesión. Primero me ha hecho motivación. Se presentaron un video sobre el uso de estadísticas en la vida cotidiana, será una lluvia de ideas. Saberes previos. Los estudiantes compartirán ejemplos de datos que hayan visto en las noticias en webs. Problematización. Se plantea la pregunta, ¿cómo podemos representar datos de manera clara para que sean comprensibles para todos? Propósito. Hoy aprenderemos a organizar y representar datos en tablas y gráficos. Desarrollo. Gestión y acompañamiento. El docente explica los tipos de gráficos, estadísticos, importancia. Luego los estudiantes trabajarán en parejas para recolectar y organizar los datos sobre cantidad de personas que usan distintos medios de su comunidad. Ya está. Metacognición. Se les pregunta, ¿cómo nos ayuda la estadística en la vida diaria? ¿Qué dificultades se encontraron en la organización de datos? Ya está. Y se hizo mi sesión. Ahora, si yo necesito, ya, puedo decir, antes de eso, le voy a decir, vamos a ir paso a paso, ¿ya? En este caso, empezaremos, ¿ya? Empezaremos con la sesión 01, ¿ya? Y ojo, dice, pero a mi ritmo.
¿ya? A mí te daré, ¿ya? Las indicaciones de cómo hacerlo, de cómo hacerlo. Entonces, mira, le estamos dando, pues, qué tiene que hacer a nuestro ritmo. ¿Ya? ¿Por qué te estoy diciendo a nuestro ritmo? Porque yo les estoy enseñando recién lo que estamos o lo que vamos a hacer. Cuando tú ya tengas, en este caso, esto que te voy a enseñar, tú le vas a decir, dame la sesión 3, dame la sesión 4, dame la sesión 10 y automáticamente te va a botar. Entonces, utilizo mi prompt primero, ¿ya? Y le digo, aquí está. Mira, fíjate, todo esto, copiamos y le vamos a pedir un ejemplo, ¿ya? El primer prompt, ¿ya? Control V, ¿ya? Ten en cuenta, ¿ya? En cuenta que es la primera sesión de la unidad 1, le damos indicación. Y debes considerar los siguientes datos obligatoriamente, ¿ya? Entonces, ya le has dado la indicación, ¿ya? Hasta que te entiendan nomás. Mira, ya nos ha dado esto, recolección de datos, semana, ciclo, ya está. Mira, fíjense. Drea Porima fue el Chincheros, José de María Arguedas, Rodríguez Mesa, área matemática, grado quinto y todo lo que falta, aún lo va a poner. Ahora le vamos a pedir lo siguiente. Tenemos aquí otro. Y le digo, debes organizar el propósito, todo lo que necesitamos aquí, y hay una explicación de cómo va a trabajar. ¿Ya? Ya te he entendido tu idioma, ¿ya? Y yo simplemente copio y pego. Y nos va a dar una organización. ¿Ya? Mira, fíjense, propósitos, evidencia, todo nos está dando. ¿Ya? Actitudes. Competencia, capacidades, desempeños, evidencia de aprendizaje, instrumentos de evaluación, enfoques transversales y actitudes y acciones observables para este enfoque transversal. Excelente, le digo. Excelente. Ahora seguimos con el siguiente, ¿ya? Y aquí está. 13. Aquí, por ejemplo, estimados pueden cambiar el tiempo. Si motivación madura 25 minutos, aquí tengo desarrollo 100 minutos y metacognición 10 minutos, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, 10 minutos, entonces tengo que cambiar. Entonces ya hice, ahora me toca trabajar. ¿Hasta dónde hemos trabajado? A propósito. Ahora debes trabajar los momentos de la sesión. Aquí están los momentos de la sesión. Ya descritos para que tú puedas copiar y pegar. Hasta propósitos, ¿ya? Mira, fíjate. Copiamos. Vemos aquí y pegamos. ¿Ya? Ahora ya tenemos más de esto. Estamos pegando, copiando, pegando. ¿Ya? Momentos de la sesión. Mira cómo me explica, ¿eh? Todo lo que yo tengo que hacer. Igual es mi tarea ahora, conseguir estos instrumentos, pues. Puedo conseguir mi video. Por ejemplo, en saberes previos se plantea preguntas como, ¿has visto gráficos estadísticos en la televisión o redes sociales? ¿Para qué crees que se usan los datos de estadística en la vida diaria? Problematización, propósito. Hoy aprenderemos a recolectar y organizar datos. Mira, fíjate, ya está. Ahora voy al siguiente prompt y utilizo. Muy bien, excelente. Y el prompt número 13. Agarro esto y pego. Ya está. Va a generar, ¿ya? Aquí está. Momentos, el momento de desarrollo. 15 minutos, 20 minutos, mira, 20 minutos. El docente explica la importancia de organizar datos, ¿ya? ¿Dan cuenta?
¿Qué más? Trabajo en equipo, organización de datos, construcción de gráficos, socialización y análisis. Termino eso, voy otra vez a mi prompt, ¿ya? Y le pido que trabaje el cierre, la metacondición. Voy aquí y lo pego. Y Enter, ¿ya? Ahora sí, veamos. Aquí tienes la tabla con cierre de la sesión. Ya tenemos. Puedes hacer refuerzo y conclusión o simplemente solo metacondición. Ya está. Ya has terminado. Ahora, únelo en un archivo Word para descargar. Y ya tenemos ahí el archivo Word para descargar este material muy importante. Ya, fíjense. Y mientras tanto, vamos haciendo algo muy interesante. ¿Ya? Vamos a abrir un Word. ¿Ya? Y voy a poner una lista de estudiantes. Juan, José, Rolly, ¿ya? Rolly, ¿ya? Dina, Ana, Abraham, ¿ya? Carlos, Julio, Freddy, ¿ya? Charlie, mira, nombres. Mira, fíjate, son los nombres que yo voy a utilizar. Imagínate que tengo más estudiantes. Rebeca, Gloria, ya tengo. Aquí está, mira, nos ha unido. Descargamos la sesión y aquí está. Mira, fíjense, ya tengo mi sesión de aprendizaje organizado con todos sus momentos. Ya está. ¿Se dan cuenta? Esta es la sesión que hemos organizado. Sesión de aprendizaje, recolección y organización de datos. Datos generales, propósitos y evidencia de aprendizaje, momento de la sesión. Y ya está. Hasta el cierre de metacognición. ¿Ya hemos terminado todo eso? Ahora, ¿qué necesito? Sencillo. Le puedo decir aquí, como anteayer estábamos viendo, ¿ya? Por ejemplo, ya está. Muy bien. Ya lo hemos unido. Vamos a seguir elaborando un archivo para descargar. Punto, ahí sería mi sesión. Yo necesito ahora, le digo, ahora elabora el instrumento de evaluación. ¿Ya? El instrumento de evaluación teniendo en cuenta esta lista de estudiantes. ¿Qué voy a hacer? Voy a mi archivo donde he puesto una lista de estudiantes. ¿Ya? Fíjense. Y voy aquí y vengo. A ver, nos va a elaborar nuestro instrumento de evaluación. ¿Ya? Una lista de cotejo, porque en nuestra sesión está una lista de cotejo, estimados. Aquí está la sesión. Miren. ¿Cuál es el instrumento? Instrumento, en la unidad creo que está el instrumento. Instrumento de evaluación, lista de cotejo y rúbrica de desempeño. Entonces, vamos aquí y esperamos un poquito. Instrumento de evaluación, descargar instrumento de evaluación. Y aquí está mi instrumento de evaluación. Fíjense. Lista de cotejo. Recolección de datos. Criterios. En este documento permitirá evaluar participantes, estudiantes en la organización y presentación de datos y tales. ¿Ya? Por ejemplo, organiza tus datos correctamente, representa gráficos correctamente, participa activamente. Ya una lista de cotejo ya muy referencial avanzado ya. Y usted ya lo hará. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que hasta aquí hemos llegado. ¿Ya? Entonces, mira, se han dado cuenta que con todos los recursos que ya tienen, simplemente es seguir, seguir y seguir, ¿ya? Ya no van a estar redactando, ¿ya? Lo que debían redactar, ¿ya? Instrumento de evaluación.
Voy a actualizar esto en el archivo de Google, en el archivo de Google Drive, entonces, para que tengan acceso. Estimados, entonces, mira, con eso terminamos este pequeño taller que hemos tenido durante estos días. Mira, fíjense, hemos aprendido. Ya. Por ejemplo, también puedes pedirle, ¿ya? Puedes elaborar una ficha de trabajo y te va a dar una ficha de trabajo, ¿ya? Pero ya todo está contextualizado. Ya no tienes por qué utilizar los recursos, sino todo está contextualizado ya. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Si ya tengo la unidad 1, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Simplemente le voy a pedir, ahora quiero que elabores la sesión número 2. Por ejemplo, en el prompt podemos aumentar y decir, ¿ya? Ahora elabora, ¿ya? La sesión 2, 02, teniendo en cuenta los mismos detalles, teniendo en cuenta todo lo aprendido, ¿ya? Todo lo aprendido. Ya está. Cuando ya me bote una ficha, mira, me ha botado una ficha de trabajo de acuerdo al tema. Ya, aquí está. En las fichas de trabajo, ustedes tienen que ordenar ya. Ficha de trabajo, instrucciones. Lea atentamente cada actividad y responde. Actividad 1, recolectando información, organizamos datos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, lo que es estadística, construcción de un gráfico estadístico. Es para algo les va a servir, pueden adecuar ustedes. Esto es en este caso, un material que les puede ya guiar lo que van a hacer en su trabajo. Terminando esto, ¿qué le voy a pedir? Voy a cargar la tabla. Un rato, por favor. Ya. ¿Qué le voy a pedir ahora? Le voy a pedir ya que me haga la sesión número 2. ¿Ya? Aquí está. Y le pido la sesión número 2 y pongo aquí. Control V. Y voy a esperar que me genere la sesión número 2. ¿Ya? Ya tiene todo, pues ya tiene todos los recursos que necesito. ¿Ya? Y voy a esperar cómo va a ser mi sesión número 2. ¿Ya? Paciencia, por favor, para ChatGPT, te va a ayudar bastante. Aquí está. Analizando. Ahí también, la sesión número 2. Vamos a descargarlo y vamos a revisarlo. Sesión número 2. Hablamos de, por ejemplo, capacidades, evidencia de aprendizaje, elaboración de gráficos con datos recolectados en la sesión anterior, es la evidencia. Motivación, en este caso, mire, se mostrará una infografía y es distinto, ¿no es cierto? Todo ha cambiado. Mira, en metacognición, ¿cómo nos ayudan los gráficos a interpretar la mejor información? ¿Cuál fue el mayor desafío al elaborarlos? Pido, si quiero, por ejemplo, puedo pedir la unidad 2. ¿Ya? Elabora la unidad de aprendizaje número 02. ¿Ya? Unidad de aprendizaje 02. Y va a elaborar. ¿Ya? Porque ya tiene todos los datos. ¿Ya? Con eso ya ustedes pueden guiarse, con eso pueden trabajar, estimados amigos. Y pues todo está en vuestras manos. Este video ha quedado grabado. Pueden volver, repetir, a ver en todo lugar, ¿ya? En YouTube, en mi canal de Yachasunchis, está todo esto, lo que estoy explicando. Así que, estimados,
una buena oportunidad. Ya estamos esperando. Paciencia, paciencia, por favor. A ver, ¿qué nos dará la unidad de aprendizaje número 2? Aquí está la unidad número 2. ¿Ya? Y voy a ver cómo está mi unidad número 2. Aquí está. Unidad, funciones y modelación matemática. ¿Ya? Situación significativa. Igualito me he organizado en 15 sesiones. Ya está. Y, por ejemplo, aquí, por final, esquemas de relaciones funcionales, tabla de ejemplos con dominio y rango. ¿Cuál es el campo temático? Funciones y modelación. ¿Ya? Gráfico de una función lineal, informe con interpretación gráfico. Ya está. Le pido, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Elabora, ¿ya? La sesión 01 de la unidad, ¿ya? Unidad de aprendizaje 02, ¿ya? Y voy. ¿Ya? Voy a esperar y me va a dar, en este caso, la sesión número 1 de la unidad de aprendizaje 2. O sea, prácticamente, mire, yo he programado en 1 hora mi ChatGPT para todo el año. ¿Ya? Mi tarea es a la semana sacar mis sesiones, ¿ya? Pero revisen siempre, ¿ya? Puede tener algún error pequeño o tiene errorcito siempre, nada es perfecto, ¿ya? Revísenlo, por favor. Hubo un error, ¿ya? Ahí está analizando, ¿eh? Ya. Hay días que está así medio loco ChatGPT, pero hay días que sí, rapidito funciona. ¿Ya? Pero mira, ya te ha ayudado bastante el día de hoy. ¿Ya? Un aspecto muy importante, estimados, es que tengas buena conexión a Internet. ¿Con una buena conexión a Internet? Sí, porque ahorita está un poco raro esto, porque mire, estoy transmitiendo por TikTok, estoy transmitiendo por YouTube, estoy teniendo una reunión en Meet y en unas zonas, en este caso con mi celular nomás estoy trabajando, entonces siempre, pues, ¿sí? Satura. Mira, la sesión número 2, ¿ya? Para iniciar también sigues lo mismo, ¿ya? Sigues lo mismo para iniciar también. Concepto de función. Y me ha generado toda mi sesión de aprendizaje. Pregúntame la función. ¿Por qué es importante el concepto de función en la vida diaria? ¿Qué aprendieron sobre su representación? ¿Ya? Igual al final le pides, en este caso, le pides el instrumento de evaluación. ¿Ya, estimados? Entonces, es todo por hoy y espero que hayan aprendido bastante de todo esto. Ya tanto hemos abierto, ¿ya? Entonces, ya pues, los que necesitan los prompts, me escriben en mi TikTok también, ya tengo mi número dejado ahí en TikTok. Y también pueden escribirme por YouTube. Y los que están en el grupo también, escríbanme. Toda la clase quedó grabada, estimados amigos. Espero que hayan aprendido. Si tienen dudas, preguntas, ahora sí es el momento. Pueden plantear sus dudas o preguntas. ¿Hay preguntas, dudas? No hay preguntas, no hay dudas. Ya, estimados. Entonces, si tienen alguna consultita, me escriben al WhatsApp, a mi WhatsApp. Ya saben cuál es el número. 953-95-95-43. ¿Ya? Eti Panduro. Sí, voy a actualizar el cuadro de prompts. Lo voy a actualizar ahorita mismo. ¿Ya? Pues, estimados, nos vemos. A ver, primero debemos esperar que termine con el... Ya, muy bien. Ya nos vemos otro día. Bye. Chao, chao con todos.